Salmo 27. ¿Sí? Cuando lo tienen me dicen amén. Bueno, tenemos esta semana a las 14 horas el sábado tenemos la reunión para los niños. Así que no se olviden, la fiesta de la escuela bíblica para los niños. El día 26 tenemos la reunión de mujeres a las 4 de la tarde, así que vayan preparándose también. Ramón y yo estaremos por acá arriba, Facundo, vaya a saber si está, pero vamos a estar compartiendo también. Nosotros nos gusta escuchar cuando se reúnen las mujeres. ¿Algún otro anuncio? Muy lindo los testimonios. Dios siempre está abriendo puertas. Cuando Dios abre puertas, hermanos, nadie las puede cerrar. Sepámoslo. Si se cierran es porque nosotros. Sí, nos mandó saludo para la iglesia el pastor David y la pastora Cristina de San Martín. Así que bueno, están ahí firmes ellos. Bueno, les dije el Salmo 27, ¿sí? Cuando lo tienen, es un salmo hermoso este. Dice un salmo de David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo edificaré en su tabernáculo, y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas de mí tu rostro. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares. Dios es mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que conspiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y este es un salmo espectacular, ¿no? ¿Entendieron lo que leímos más o menos, no? Pero estas palabras que escribió el rey David, que es un héroe del Antiguo Testamento, ¿no? Pero que podríamos decir es un héroe de todos los tiempos, porque sus salmos, sus cánticos y todo lo que él escribió en medio de la adversidad, en medio de los problemas, nos muestran su gran fe y nos enseñan las pruebas por las cuales estaba pasando ese hombre, por las cuales había pasado ese hombre, ¿no? Nos muestran su dolor, nos muestran que era un quejoso también, nos muestran, hasta desnudan su sentimiento en esas canciones, ¿no? Pero sobre todo nos muestra su fe. Y mediante esa fe que él tenía en Dios, él alcanzaba las victorias. Él alcanzaba y salía triunfador de todas esas situaciones que desde chico le tocaron vivir. Desde chico ese muchacho David tuvo grandes aflicciones.
y de grande también, dice la Biblia, en una situación que lloró hasta más no poder, hasta que ya no tenía fuerzas para llorar, porque le habían llevado cautiva a su familia, a la familia de sus soldados, y él lloró y lloró hasta que se fortaleció en Dios, dice la Biblia, y Dios le dio la victoria y recuperó todo lo perdido. Pero hoy tal vez nosotros estamos en esas situaciones, ¿no? Nos sentimos en esas situaciones y pensamos, uy, la situación es tan pesada y la situación ya lleva mucho tiempo, y sentimos que a veces el peso de esa situación ya es tan agobiante y no lo aguantamos. Pero este salmo a mí me demuestra que no solamente David, sino muchas personas antes que nosotros han pasado situaciones difíciles, mucho más que nosotros a lo mejor, de las que nosotros podamos estar pasando hoy. Y David en ese salmo dice, hubiera yo desmayado. Quizás ese hubiera yo desmayado nos demuestra que David era un hombre común, un hombre de carne y hueso, un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre que tuvo que huir un montón de tiempo del rey Saúl, un hombre que le sirvió a Saúl, le sirvió de la mejor manera, y sin embargo Saúl lo persiguió. ¿Y qué le había hecho David a Saúl? Nada, solamente le había hecho bien y bien y bien, y el rey le pagaba con mal y mal y mal. ¿No les parece algo parecido a la historia, no? Saúl le hizo la vida imposible por años, hermanos. Y sin embargo, él siguió adelante. A lo mejor nosotros por pruebas, no sé, más chiquitas y menos largas de las que enfrentó David, nosotros o nos desesperamos o algunas veces decimos hasta acá llegué, bajé los brazos y chau, y hasta mañana. Pero nosotros tenemos que mirar lo que es la bondad de Dios. Nosotros como hijos de Dios, y de eso quiero hablar yo esta noche. Nosotros tenemos que mirar la bondad del Señor, la bondad que Él tiene para con nosotros. ¿Y por qué les quiero hablar de esto, hermanos? Porque si nosotros decididamente, hermanos, creemos, Dios es bueno, y creemos que su misericordia se renueva cada mañana, nosotros no vamos a caer en la tentación de decir, acá se terminó, revoleo todo. Porque, ¿saben, hermanos? La peor tentación, y que le sucede mucho a muchas personas, incluso a los siervos de Dios, es hasta acá llegué. Hace poco me habló un pastor de una iglesia muy grande, ya que quería colgar los guantes. A mí, que soy un nadie. Porque a veces hay situaciones que te agobian, hay situaciones que te aplastan, hay situaciones que te quieren o te sobrepasan. Pero aquí miren lo que dice el versículo 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y yo busqué en la concordancia y aparece no tantas veces como uno quisiera, ¿no? Esta palabra, bondad. Solamente la encontré 23 veces. 23 veces la encontré. Y hay otra que es benignidad, la encontré solamente 7 veces. Pero este versículo que quiero compartir, ¿no? Si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y yo hace bastantes años que estoy en el Señor, bastantes años que caminamos con mi esposa en los caminos del Señor. Pero a mí el Señor me habló en alguna oportunidad que yo tenía que predicar y que tenía que enseñar de su bondad, de la bondad de Dios. Y que no tenga miedo de lo que pudiera decir la gente. Y la verdad que yo no le he hecho mucho caso en esto al Señor, porque realmente yo soy de muy pocas palabras, ¿no? Pero cuando yo me puse a estudiar, a mirar, a ver,
que dice la Biblia sobre la bondad de Dios, hermanos, me di cuenta de que de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, Dios habla de bondad. Es todo bondad. ¿Por qué creen o piensan ustedes que la Biblia pone tanto énfasis en un simple hecho? Dios es bueno. ¿Por qué creen eso ustedes? Simplemente para que nuestra fe tenga ese fundamento. Nuestra fe se pare y crea, Dios es bueno. Y cuanto más conozcamos nosotros a la bondad de Dios, más y más y más vamos a poder confiar en Él. Y cuanto más confiemos en Él, hermanos, más fácil va a ser poner nuestra vida en sus manos. Más fácil va a ser poder entregarle nuestras cargas. Más fácil va a ser poder descargarnos de todo, hermanos. Se los dice una persona que lo ha hecho, que se abandonó en las manos del Señor. Y si nosotros ponemos nuestras vidas, hermanos, en las manos del Señor, nosotros vamos a poder abrir el camino, hermanos, al Señor, para que el Señor haga su obra en nosotros. No solamente la obra de salvación, sino para que nos bendiga y para que nos use como instrumentos escogidos por Él, porque estamos en sus manos. Es como aquí tenemos una caja de herramientas y vamos y buscamos la que necesitamos, si es que está. A veces está en otro lugar. Y así hace el Señor con nosotros. Tenemos que permitirle eso, hermanos, que nos tome, porque es su tremenda, maravillosa, hermosa voluntad se tiene que cumplir en la tierra. Y Él dice que su voluntad tiene que ser hecha en la tierra como en el cielo, hermanos. Quizás esto es mucho más profundo, pero ese es el anhelo de Dios, hermanos, que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. No voy a profundizar eso, ¿no? Pero cuando cada uno de nosotros, hermanos, comenzamos a interiorizarnos, a conocer la bondad de Dios, nosotros vamos a ver los milagros realizados en nuestra vida, la sanidad que tanto anhelamos muchas veces, esa sanidad que nos llega. Vamos a comenzar a vivir las cosas preciosas de Dios, hermanos. Dios está ahí expectante. Va a ser más fácil incluso para los que no conocen al Señor. Va a ser más fácil porque van a ver los milagros a través de nuestra vida. Van a confiar en Dios a través de las cosas que nos suceden a nosotros, porque se van a dar cuenta de la bondad de Dios, se van a dar cuenta de que lo que nosotros disfrutamos y vivimos es la bondad de Dios, hermanos. Y esa confianza que nosotros tenemos va a acercar, va a inspirar a otras personas a abrir sus corazones al Señor, a recibir al Señor en sus corazones, a recibir ese poder sanador que tiene el Señor para con nosotros, hermanos. Van a reconocer a Jesús. Tanto anhelamos eso. Los hermanos que salen a hacer evangelismo anhelan eso. Bueno, tengan confianza y demuestren que lo tienen ustedes también. Y cuando ustedes o ellos lean la palabra, o lean en la palabra, mejor dicho, hay un pasaje que a mí siempre me gustó, es que está en el Evangelio de Lucas, que dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino. Lo estoy parafraseando. A vuestro Padre les ha placido dar el reino. Es simplemente por la bondad, hermanos. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Y es un reino que nos va a dar, hermanos. Y cuando dice que Él no quitará el bien a los que andan en integridad, es porque es bueno. Es porque es bueno. Porque nosotros nos caemos y nos levantamos, hermanos. Quizás muchos de nosotros, hermanos, por ahí estamos hablando y buscando y todavía no disfrutamos de la bondad del Señor. Las personas tienen que darse cuenta de que Dios está con ellos y no contra ellos. Los que salen a hacer evangelismo a veces han contado cosas acá y la gente está a la defensiva, están con la guardia alta. ¿Están ahí esperando o no? Porque piensan que Dios es malo.
piensan que Dios está contra ellos. Y a veces cuando ellos vean, hermanos, que la bondad de Dios está con nosotros, con los hijos, van a entender la verdad de que Dios nunca les ocultó nada. Y nosotros tenemos que entender eso también, hermanos, de que Dios nunca nos va a ocultar nada, que Dios no nos quiere quitar nada. Y la gente va a entender, no, Dios no me estaba quitando estas cosas. A veces las personas piensan, Dios no me quiere sanar y me quitó la sanidad por esto o por aquello. Muchas veces nos estamos tan equivocados que no nos damos cuenta que Dios nos quiere ayudar. A través de hijos, a través de personas, Dios los quiere ayudar. Pero quizás esa bondad de Dios no la demostramos nosotros tampoco. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Tal vez cada uno de nosotros tiene que comenzar a caminar en la bondad de Dios. Y la gente va a descubrir que Dios quiere ayudarlos, que Dios quiere darles lo que necesitan, que Dios no quiere gente que esté en mal estado, en malas condiciones. Y al entender eso, hermano, las personas van a recibir por la fe lo que necesitan del Señor. Pero primero nosotros ya no van a vivir como locos con el estrés, como muchos de nosotros por ahí todavía lo estamos viviendo. Pero yo oro para que todos nosotros, hermanos, podamos tener esa experiencia como hijos, esa experiencia de que Dios no quiere lo malo para nosotros. Y hasta que nosotros no dejemos sentado, hermanos, o asentado que Dios es bueno y que no podemos hacer nada si no le confiamos nuestra vida a Él. Nuestra fe siempre va a estar flaca, nuestra fe nunca va a estar gorda, engrandecida, nunca va a crecer porque no confiamos en Dios. Siempre le vamos a estar condicionando, siempre nos vamos a estar echando para atrás. ¿Por causa de qué? De que tenemos temor, de que tenemos, ¿no será que todavía no? Siempre va a ser negativo, negativo, negativo. Siempre vamos a estar pensando, ¿y si Dios no cumple? ¿Y si Dios no me miente? Hermanos, la palabra de Dios es muy clarita. Dice que el Señor es sí y es amén. El Señor es sí y es amén, hermanos. O por ahí, ¿y si Dios no me está escuchando? ¿Cuántas veces habremos dicho, Dios no me escucha? ¿Cuántas veces? Dios no me escucha. Yo tengo la experiencia de Isabel de levantarse 3, 4 de la mañana a orar y volver, y yo le pregunto, ¿te dijo algo el Señor? No, porque a veces pensamos que Dios no nos escucha porque no nos responde. Pensamos que Dios no nos escucha porque Dios está callado, pero la Biblia dice que Él callará de amor. La Biblia dice que Él callará de amor. Y muchas veces, hermanos, por amor está calladito ahí. Pero Él escucha. Todo escucha, hermanos. Lo bueno, lo malo, los enojos, todo escucha. A veces decimos, ¿y si me pide algo? O me pide algo que a mí no me conviene. Que no conviene para mí, para mi vida. Hermanos, Dios nunca nos va a pedir algo que no nos convenga. Algo que para nosotros puede ser malo. Al contrario, hermanos, si nos pide que nos apartemos es por algo. Si nos pide que dejemos algo o de hacer esto o aquello es por algo. Simplemente porque Él es bueno y te quiere cuidar. Otras veces decimos, ¿y si tengo que dejar esto o tengo que dejar aquello? Dios nunca te va a pedir que dejes algo que está bien para vos. Jamás. Jamás. Una vez, hermanos, que nosotros conozcamos la bondad de Dios, entonces vamos a estar seguros y vamos a confiar plenamente en Él. Él nunca nos va a lastimar. Él nunca nos va a hacer daño, hermanos. Él nunca nos abandonaría, como dicen algunos, abandonó a la buena de Dios. No. Dios no te abandona, Dios no te abandona.
Dios no te va a desilusionar como te puede desilusionar una persona. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir, para hacer falsas promesas como a veces hacemos nosotros. Siempre y cuando, hermanos, le digamos a Él, sí Señor, Él siempre va a estar a nuestro lado, amándonos, ayudándonos y dándonos su bendición en todo, hermanos. Porque vamos a caminar con la sabiduría, hermanos. Él nos va a fortalecer en todo lo que emprendamos. Y hermanos, a veces pensamos, Dios se equivoca. No, Dios no se equivoca. Dios no está ni confundido porque la luz está así o así. No, hermanos. No nos equivoquemos en esos. No pensemos que Dios está equivocado en las decisiones que a veces tomamos nosotros cuando entendemos que son de Él. Y a veces pensamos, bueno, pero nunca, nosotros casi todos tenemos un pasado de otra religión. ¿O no? Casi todos, digo, pues yo no tuve, yo me convertí al Señor a los 20 y pico de años y católico nunca fui. Pero a veces esa religión tradicional se ha encargado, hermanos, de enseñarnos que no tengamos confianza en el Señor, que no tengamos confianza en la bondad de Dios. Porque a veces la religión te enseña que un día Dios se levanta con el pie izquierdo y hace un desastre, ¿o no? Y entonces dice, no, aquel se tiene que enfermar, no, aquel se tiene que quedar en la calle, no, todo eso, hermanos. Pero la palabra no enseña eso, la Biblia no enseña eso. Sí, muchas veces pagamos por las malas decisiones nuestras. Sí, muchas veces tenemos consecuencias de los pecados que cometimos. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero Dios no está equivocado, hermanos. Dios no se confunde y dice, ay, me levanté con la loca y le voy a bajar la caña a fulano o a mengano. No. Porque Él sabe lo que es el bien y Él sabe lo que es el mal, hermanos. Él sabe lo que es la bendición y Él sabe lo que es la maldición. El significado, hermano, ese significado tiene que ser exacto también para nosotros. Saber lo que es lo bueno, lo malo, la bendición y la maldición, hermanos. Ese significado lo tenemos que conocer nosotros, porque lo tiene para cada uno de nosotros. Porque nosotros lo conocemos en la Biblia, lo sabemos en la Biblia. Y si vamos a la Biblia en Deuteronomio 28, nosotros podemos leer, podemos aprender que hay bendiciones y hay maldiciones. Que Dios, hermano, da al pueblo de Israel. Que Dios da al pueblo de Israel, hermanos. Pero quizás muchas veces nosotros nos paramos solamente, bueno, Dios me tiene que bendecir. Pero hay consecuencias también. Y yo lo quiero que lo leamos. 28, quiero leer un pedacito. Deuteronomio 28, 11. Cuando lo tenga, yo todavía no. ...28, 11... dice... Vamos a leer esta partecita nomás. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Y te abrirá su buen tesoro. Y sigue, hermanos, te abrirá su buen tesoro. Te abrirá y te va a enviar lluvia y te va a bendecir y te va a dar muchas naciones y un montón de cosas. Dice que tú prestarás y no vas a pedir prestados. Que nunca estarás debajo, sino que siempre estarás arriba. Pero dice, sí. ¿Qué dice después? Ah, yo no lo estoy leyendo, ustedes tampoco. Si obedecemos los mandamientos que Dios nos da, que Jehová tu Dios te da, que Jehová nos ordena hoy, hermanos, que si los guardás y los cumplís. Por eso les digo, es obvio que Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para cada uno de nosotros. Es obvio que Dios sabe qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. El Señor sabe que es bueno que nosotros
tengamos más que suficiente. El domingo pasado les hablé del Dios que es más que suficiente, ¿se acuerdan? El Señor quiere que nosotros tengamos provisiones naturales en la vida, lo que necesitamos, hermanos. Porque Él conoce nuestras necesidades, porque Él sabe qué es lo que yo necesito. Él también sabe que si yo siembro es necesario que yo tenga que cosechar o no. Es bueno que nosotros recojamos una gran cosecha de lo que hemos sembrado. Porque esa es una ley del Señor. Entonces Él lo sabe todo, hermanos. Él sabe absolutamente todo. Él sabe qué es lo que es bueno para nuestros hijos. Él sabe qué es la bendición que necesitan nuestros hijos. Él sabe que nosotros necesitamos buena salud para cuidar de nuestros hijos. Él sabe todo, hermanos. Y por otro lado, Dios sabe que es bueno que nosotros estemos a veces quietos, no enfermos, hermanos, no oprimidos, no temerosos. A veces podemos estar pasando necesidades y Dios sabe que eso no es bueno, pero tenemos que pasarlas por alguna situación o alguna razón que solamente Él lo sabe. Hermanos, cuando Jesús decía Shalom, saludaba, Shalom. Y Jesús repitió muchas veces ese saludo, hermanos. Bendecía al pueblo, bendecía a su gente. Y ese Shalom significa estar completos en espíritu, alma y cuerpo. No es solamente un saludo judío. No es solamente Dios te bendiga, negrito, hasta mañana. Dios sabe, hermanos, Dios sabe. Shalom significa que no nos va a faltar nada, que no hay ningún daño que nos pueda llegar, hermanos. Dios sabe cómo tenemos que estar nosotros. Dios sabe cómo deberían estar las cosas y cómo están las cosas hoy. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, hermanos. Él sabe cómo quiere que estén las cosas, y a veces nosotros queremos desviarnos y esquivamos la cuestión. No solamente, hermanos, no solamente en cuanto a nosotros, sus hijos, sino para todas, para todos, para todos. ¿Qué dice? A veces pensamos Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Ah? ¿Y el 17? Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, no nos quedemos con ese pedacito. Es para todos la bondad de Dios, hermanos. Por eso es que yo siempre digo, Jehová es bueno para con todo, y no lo digo porque lo diga yo, sino que lo dice la palabra en el Salmo 145, dice, Jehová es bueno para con todos. Y cuando pienso en alguien que verdaderamente conoció la bondad de Dios, no me puedo apartar de la cabeza al rey David, hermanos. Porque Dios dijo de él, un hombre conforme a mi corazón. Y no lo dice solamente en Primera de Samuel, sino también en el libro de los Hechos, lo recuerda el apóstol. Dijo de David, conforme a mi corazón. Y hará todo lo que yo le mande, dice. O todo lo que yo le pida. ¿Por qué? Porque David confiaba en Dios, hermano. Cuando era un gurisito, me salió el entrerriano. Cuando era un chico, un pibe jovencito, estaba en el medio del campo, hermanos, cuidando el rebaño de las ovejas de su papá. Pero él tenía comunión con Dios, él conocía a Dios, él tenía intimidad con Dios, había llegado a conocer a Dios íntimamente y Dios lo conocía a él, hermanos. Él no fue escogido porque era lindo, de rubio y de alto parecer. No, al contrario. Fue porque era un joven que había tenido su encuentro personal con Dios. Y Dios se da cuenta, sí, que era un joven que estaba a su disposición. Y David también se dio cuenta de quién era el Dios al cual él adoraba. Que era un Dios bueno, amoroso, paciente, bondadoso.
porque lo descubrió en su juventud. David sabía que Dios lo iba a librar y que Él lo iba a cuidar, que supliría todas sus necesidades, hermanos. Él lo sabía. Y en todo peligro Él se tiraba a la pileta porque sabía que Dios estaba con Él. Y esas son las experiencias, hermanos, que le entiendo yo. La pastora leyó el Salmo 23 hace un ratito. Y ese es el Salmo, hermano, que nos tiene que dar entendimiento de la bondad de Dios. Algunos hasta sin leerlo se lo dicen de memoria. A lo mejor nosotros hemos pensado esto, de que ese salmo habla del cuidado de Dios para con nosotros en el cielo. Pero no, hermanos. Pensamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero es cuando yo esté con Él en el cielo, junto a Él, ahí. No, en realidad es el Salmo 23, hermano, nos revela lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Porque ustedes se pusieron a pensar, ¿dónde está el valle de sombra y de muerte? Está en la tierra, hermanos. Está en la tierra, no está en el cielo. No está allá en el cielo junto al Señor. Está acá en la tierra donde Satanás nos está tentando, donde Satanás está tratando de ponernos los palos en la rueda, hermanos. Y si yo leámoslo a ese salmo, leámoslo un minuto. Salmo 23. Total, lo leímos una vez, así que lo podemos leer dos. Pero fíjense, hermanos, lo lindo de ese salmo. Teniendo presente lo que les dije, hermanos, leamos ese salmo y dejemos que el Señor nos muestre, que nos cuida, que nos ama, que no sé lo que ustedes pueden entender de ese salmo. Pero cuando decimos, Jehová es mi pastor, cuando decimos eso, hermano, es porque entendemos que Él nos está alimentando, que Él nos está guiando, que Él nos está dando su protección. Jehová es mi pastor, nada me puede faltar, hermanos. En lugares de delicados pastos, dice, Él me hará descansar. Él me va a hacer descansar junto a esas aguas de reposo. Pastoreará, ¿qué dice? Pastoreará, confortará, me restaurará mi alma. Restaurará mi alma, confortará mi alma, mi vida. Estará ahí en sus manos. Me va a guiar por sendas de justicia, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser rectos, para que nosotros podamos ser justos delante de Él en ese día que estemos en su presencia, hermanos. No por mis obras, sino por amor a su nombre, por amor al nombre suyo, hermanos. Aunque andemos ahí en ese valle de sombra, de muerte, oscuro, de tentaciones, ese valle donde en la profundidad nosotros nos podemos caer y destruir nuestra vida, ahí en ese valle de sombra y de muerte, ahí, hermanos, ahí. No es que tengamos que tener temor alguno, no es que tengamos que estar temblando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, tú estarás conmigo, tú estarás conmigo, tu vara que me protege de cualquier cosa, tu vara que me cubre, tu callado que me guía para que yo no me estrole, iba a decir, lo dije, para que yo no me choque con nada. Me van a infundir ese aliento. Y dice, y en presencia de mis angustiadores va a estar la mesa servida, va a estar la mesa del Señor servida. En presencia de esos angustiadores, Él va a ungir mi cabeza con aceite, mi copa, dice, va a estar rebosando, mi copa va a estar desbordándose de bendición, mi copa va a estar siempre llena. Y después dice, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Y después dice, en la casa de Jehová moraré en su presencia, hermanos. Ahí, mimado por Él, ahí moraremos por largos días. La eternidad son esos largos días. El para siempre que dice el Salmo 121. Desde ahora y para siempre termina ese salmo. Todo porque es la bondad de Dios, hermanos.
Cuando nosotros lleguemos a entender, a comprender estas verdades de este salmo que estuvimos así recitando, más y más y más vamos a poder confiar en el Señor. En cualquier situación donde nos encontremos, hermanos, y con quién nos encontremos, hermanos. La confianza viene del Señor. La confianza en la adversidad. Esa fue la experiencia de David cuando escribe este salmo, hermanos. Su confianza estaba en Dios. Él llenó su ánimo de Dios. En las situaciones de peligro, él tenía la fuerza que venía de Dios. Él no se enfrentó al oso, al león, a los lobos con sus propias manos porque él se le antojó. No, él sabía que tenía un respaldo sobrenatural. Lo hizo con todos esos animales. Y años después de eso, cuando ninguno quería enfrentar al gigante Goliat, aparece David. Fue el único que se animó a enfrentar a ese hombre grandote. ¿De dónde sacó el valor? ¿De dónde sacó ese valor? La Biblia dice ahí en 1 Samuel, Jehová me ha librado de las garras del oso, del león, de las garras de esos animales, y Él también me librará de tu mano, de las manos de este filisteo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque había confianza, sabía que Dios era bueno y sabía que Dios no lo iba a abandonar, hermanos, porque él conocía la bondad del Señor. Pero no solamente la conocía, él la había experimentado en su propia vida, hermanos. No tocaba de oído. Él sabía y conocía, él había visto las victorias que la bondad de Dios le había dado, hermanos. No solo pensar en eso le daba valor, sino que él lo conocía, le daba valor y ánimo porque él lo conocía, hermanos. Y nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, yo creo ciegamente que podemos ser como David. Podemos ser como David, hermanos. Si nosotros comenzamos a mirar cada situación con los ojos de la fe. Y cuando más nosotros conozcamos lo que es la bondad de Dios y cómo trabaja, cómo opera esa bondad en cada uno de nosotros, nuestra vida será diferente. Vamos a poder disfrutar y vamos a tener victorias para recordar, victorias para contarles a nuestros nietos. Cosas tremendas vamos a poder contarle a nuestros nietos, hermanos. Y va a ser mucho más difícil para el diablo atacarnos. Va a ser mucho más difícil para el diablo hacernos retroceder, porque vamos a estar confiados en el respaldo que tenemos de parte de Dios. Vamos a estar más confiados en que nosotros, hermanos, tenemos una vida diferente, porque tenemos un Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. Y vamos a seguir avanzando y en algún momento vamos a decir, bueno, hasta acá llegué, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Pero no es que Él me va a quitar el respaldo, no es que Él me va a quitar el sustento ni nada de eso. Hasta aquí me ayudó para poder seguir más adelante. Hasta aquí me ha traído Dios para poder avanzar. Hasta aquí me ha traído Dios para seguir adelante y Él no me va a defraudar. No digamos hasta aquí llegué a Ebenezer. No, porque eso sería mentir. Porque la fidelidad de Dios no se termina ahí. Hasta acá me ayudó el Señor, pero es para que yo siga adelante, para que yo siga avanzando. Vean, hermanos, recuerden las cosas buenas que el Señor ha hecho en sus vidas. Hoy cuando testificaron yo dije, bueno, esto es para seguir avanzando. ¿Cuántas veces en estos últimos años, en estos últimos 30 años con mi señora, qué sé yo, cuando recién pensamos o escuchamos hablar de la bondad de Dios, nuestra vida era un desorden, hermanos. Y yo personalmente, como testificaba Cristina, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué habría sido de mí? Y me viene a la mente esto, si no creyera, como dice la palabra, que vería la bondad de Dios en la tierra de
vivientes. La tierra de los vivientes es acá, hermanos. La bondad de Dios es aquí y es ahora. Quizás si no hubiera tenido eso en mi corazón, hermanos, yo también tampoco estaría vivo a lo mejor. Pero a través de los años hemos podido confiar más en el Señor. Y más, y más, y más. Isabel y yo, hermanos, hemos quedado asombrados de la bondad de Dios. Asombrados, hermanos. Y si sabemos que Dios tiene mayores cosas para nosotros. Porque la bondad de Dios no se termina. La bondad de Dios va a continuar en nuestras vidas. En las pequeñeces, hermanos. Nunca menosprecien las pequeñeces. Nunca piensen que esto es poco, esto es chico. No, al contrario, Dios tiene cosas más grandes, Dios tiene cosas mayores. Cuando yo a veces hablo del Dios de los imposibles, hermanos, es porque conozco la bondad de Dios. Muchas veces les he hablado del Dios de los imposibles. Y nosotros sabemos y conocemos, hemos podido ver cosas que para nosotros eran imposibles. Pero cuando yo más conozco al Señor, más convencido quedo que todo, hermanos, todo lo que Él quiere, todo lo que Él tiene, está a disposición de nosotros, hermanos. Pero Él quiere una entrega también. Él quiere una entrega, quiere que le entreguemos nuestra vida para que Él pueda derramar, para que Él pueda volcar todo lo que tiene en nosotros. Él quiere que nosotros rindamos nuestro corazón a Él. Él quiere que cada uno se entregue, porque Él después, sin reservas, hermanos, sin mezquindad, va a derramar bendiciones sobre nosotros. Nuestro corazón rendido a Él, hermanos. ¿Cómo estamos con el corazón últimamente? Porque su deseo es bendecirnos. Para donde miremos tenemos que empezar a ver bendición. Para donde miremos tengamos que decir, mirá lo bueno que es Dios para conmigo. Que cuando nosotros regresemos a nuestra casa, de donde vengamos, hermanos, podamos decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿sabes lo que hizo Dios conmigo hoy? ¿Sabes lo grande que hizo Dios con nosotros hoy? Y contarles las maravillas de Dios, hermanos. Porque cada segundo hay manifestación de las maravillas de Dios, hermanos. Cuando nosotros subamos al auto, a la bicicleta, al colectivo, a donde sea, hermanos, darle gracias por ese medio. Darle gracias al Señor porque hasta hoy pisamos barro, pero mañana nos van a faltar la calle. Darle gracias por todo eso, hermanos, porque Dios desea y su anhelo es que nosotros nos sintamos tan bien, hermanos, que cuando nos levantemos por la mañana no podamos evitar de decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me desperté. Gracias, Señor, por mi cuerpo sano. Gracias, Señor, por la mujer que está acostada al lado mío, o el hombre que está acostado al lado mío. Gracias, Señor, porque, no sé, la heladera funciona y tiene alimentos. Gracias, Señor, porque me siento bien. Aunque, hermanos, lo estoy diciendo por fe. Yo a veces cuando digo, hermanos, tu hijo está en la iglesia y tu hijo se está drogando en la esquina, es porque estoy declarando fe. Estoy diciendo las cosas por fe. Siempre que nosotros veamos a nuestros hijos, hermanos, y veamos que hay paz en ellos, démosle gloria al Señor, démosle gracia al Señor, porque todo es por su bondad, hermanos, todo es por su bondad, hermanos. Y cuando digo nosotros, no me estoy refiriendo a mi esposa y a mí, sino que todos nosotros, hermanos. Dios nos quiere bendecir a todos nosotros. Él quiere que nuestra vida espiritual esté bien, económicamente bien, físicamente bien, todo bien, hermanos. Él quiere bendecir nuestra relación con los demás. Él quiere bendecir toda situación, hermanos. Donde nosotros estemos, en el trabajo, en el colegio, en donde vayamos. Donde nosotros estemos, hermanos. Pero es un tiempo diferente. Los otros días Isabel hablaba.
quizás los deseos más profundos de nuestro corazón. Él nos lo quiere dar. Él quiere brindarnos todo eso, hermanos. Y eso parece que no puede ser nunca cierto. Eso parece que no, Dios no me lo quiere dar. Eso parece que nosotros no pudiéramos nunca ver esas cosas. Pero hermanos, a veces hay cosas que parecen mentira. A veces hay cosas que son increíbles, pero ahí está el Dios de los imposibles. Ahí está el Dios que nosotros tenemos, hermanos. El hecho de que el Señor envió a Jesús para que pagara por nuestros pecados. El hecho de que Él murió en la cruz para hacer posible que nosotros vivamos hoy día por la fe en Él. Son cosas que parecen mentira, sin embargo son ciertas, hermanos. Ahora, termino con esto. Romanos dice en el capítulo 8 que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no tenés? ¿Cuál es la falencia? ¿Qué es lo que te está faltando? Hermanos, nosotros tenemos que pararnos. Y si yo te hago una pregunta hoy, ¿dónde pensás estar el 13 de... ¿qué mes estamos? El 13 de agosto de 2018. ¿Dónde podés estar? ¿Pensás estar? No estoy hablando en qué iglesia, no estoy hablando con qué pastor. Muchas veces tenemos dudas, hermanos. ¿De dónde vamos a estar? ¿Dónde estaremos en el tiempo, en el próximo año? ¿Dónde estaremos, hermanos, si nosotros no empezamos a creer en lo que Dios hará, en la bondad de Dios, en lo que el Señor tiene para nosotros sobre la tierra? ¿Saben qué? Vamos a estar en el mismo lugar que hoy. Vamos a estar todos en el mismo lugar que hoy. Si no le creemos al Señor, si no le creemos que el Señor puede hacer cosas mayores, el año que viene, este mismo día del año que viene, vamos a estar en lo mismo. Porque las cosas no van a estar mejor para nuestra vida si no le creemos a Dios. Es más, a lo mejor hasta están peor, porque el diablo se va a querer enseñorear. Y el diablo no va a tener estorbos, no va a tener frenos, porque nos va a robar, matar y destruir lo que quiera. Porque nosotros no le creemos a Dios. Pero si nosotros comenzamos, hermanos, a creerle a Dios, comenzamos a considerar lo que la Biblia dice de la bondad de Dios. Porque a veces, si no, el pastor dijo, no, pero la Biblia también habla de esto, hermanos. Y nos atrevemos a creerle al Señor. Las cosas van a empezar a cambiar. Y no así nomás, sino van a cambiar tremendamente, hermanos. Nuestra vida va a empezar a mejorar y va a dar un vuelco de 180 grados. Si íbamos para allá, vamos a ir para el otro lado en bendición, hermanos. Dentro de un año, no solamente podremos ver la bondad de Dios en lo que es la Biblia, sino que lo vamos a ver en nuestra propia vida. No solamente lo vamos a ver en las páginas escritas de la Biblia, sino en nuestra propia vida. Las circunstancias van a cambiar, hermanos. Nuestra vida diaria tiene que cambiar. Porque la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Y cuando nosotros decimos eso, hermanos, estamos declarando vida. Estamos declarando vida. Yo creo y eso es posible. Yo lo creo y eso es posible. Sea la situación que sea, hermanos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que quizás
En esta noche nosotros podríamos haber hablado de otro tema, pero Señor, tu bondad para con nosotros es tan fuerte, Señor, tan fuerte que cada uno de nosotros puede decir: Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias porque tu amor, gracias por estos, gracias por mis hijos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Dios ha sido bueno conmigo. Vos podés decir: Dios ha sido bueno conmigo porque tengo familia. Dios ha sido bueno porque tengo un hogar. Dios ha sido bueno porque tengo zapatillas para ponerme, zapatos, lo que sea. Dios ha sido bueno, pero más bueno fue porque envió a Jesús a morir por mí en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo que declaramos que está en nosotros. Y que ese Espíritu Santo va a seguir revelando a Jesús en nosotros. Va a seguir glorificando a Jesús en su iglesia. Gracias, Señor, por esa bondad. Oh, Santo Espíritu, gracias, Señor.